La palabra, señor Treviño. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por los datos, señor secretario de Estado. Como usted también habrá supuesto, ¿cuál es mi interés en conocerlos? En poner los datos de generación con carbón con la política energética del actual Ministerio de Industria. Y miren, ustedes en el Ministerio de Industria aprobaron el pasado 20 de septiembre, lo aprobó el Consejo de Ministros, el proyecto de ley del sector eléctrico. Y nosotros consideramos que esta nueva norma es la culminación de los destrozos que viene perpetuando el Gobierno en materia de energética a lo largo de toda la legislatura. La política energética de este Gobierno dibuja un panorama muy oscuro para nuestro país. Haber llevado el déficit de tarifa y haberlo aireado sistemáticamente, utilizado como disculpa, es efectivamente una disculpa para justificar las barbaridades que a nuestro juicio están haciendo. Esto explica que ese déficit de tarifa, que era el elemento fundamental por el que se hacían todas las reformas, esté hoy en cifra récord, mientras que el recibo de la luz ha experimentado subidas sin precedentes que han empobrecido a las familias españolas hasta límites insoportables. La política energética del Gobierno ha menoscabado la competitividad de la industria gravemente, justo en el momento en que más apoyo requería, con consecuencias nefastas para el empleo. La ley aprobada está condenada, a nuestro juicio, a su imprescindible derogación, incluso antes de ser promulgada, por haber sido elaborada a espaldas de los agentes afectados y en contra de los consumidores, con una opacidad duramente criticada por todos. La nueva norma ha encendido las luces de alarma incluso en Bruselas, desde donde se observa con estupor la deriva de un Gobierno que desoye de forma recalcitrante todas las llamadas a la convergencia con las hojas de ruta europea que se le han venido haciendo durante meses. El Gobierno ha sacado adelante la ley a pesar de haber sido radicalmente desautorizada, tanto por la Comisión Nacional de la Energía como por la Comisión Nacional de la Competencia, con lo que pretende dar carta de naturaleza a un conjunto de preceptos descabellados unos y claramente inconstitucionales otros. Una ley que apague el autoconsumo, cortocircuite las energías renovables y nos desconecte de Europa, y que el propio Partido Popular tacha de inconstitucional, en tanto que consolida todo el conjunto de medidas adoptadas en materia energética, recurridas unas y camino del Tribunal Constitucional las más recientes, tal y como los gobiernos de Murcia y Extremadura ya han avanzado. Lo mejor que podría hacer el Gobierno sería echar este proyecto de ley a la papelera e iniciar desde cero la tarea de elaboración de un libro blanco abierto a la participación, al diálogo y al consenso, tal como han hecho o están haciendo el resto de países de la Unión Europea. Si esta ley no se retira o no se utiliza el trámite parlamentario para modificar radicalmente el planteamiento suicida de esta política energética, contando con la participación de todos y la negociación con los grupos parlamentarios, será recurrida ante el Tribunal Constitucional. Apelamos al sentido común de quien tiene la responsabilidad última de, primero, sabiendo los datos, tratar de no hacer más daño al país, al tiempo que reiteramos una vez más la necesidad de que la política energética se considere como una estrategia de país y, por lo tanto, como una política de Estado que debe construirse desde amplios consensos. Ya que, si no, seguiremos errando como ocurrió en la última subasta eléctrica. Subasta entre comercializadoras de último recurso que se cerró, como saben, con una subida del 7,6% en el precio base de la electricidad para el cuarto trimestre, lo que trasladado a la factura del consumidor implica una subida del 3,1%. Tras esta subida, el año se habrá saldado con 4 incrementos del recibo, incluidos lo del 3% en enero, el 1,2% en julio y el 3,2% en agosto, y con una única pero significativa bajada de 6% en abril. El Gobierno calcula que, sin incluir la nueva subida de octubre, la tarifa se ha encarecido un 8% desde enero de 2012. Por eso, y acabo con ello, creemos que esa nueva reflexión a la que el Gobierno está obligado, tiene que tener en cuenta que el carbón sigue siendo imprescindible para el sistema energético español, como indican los propios datos aportados por el Ministerio, dado que el pasado año las importaciones de carbón en nuestro país aumentaron un 37,4%, lo que supuso que de 16,5 millones de toneladas importadas en 2011 pasamos a 22,7 millones de euros el pasado 2012. La dependencia energética que España tiene de dicho recurso energético es evidente y no hay ningún dato que indique que ello vaya a variar en los próximos años. Muchísimas gracias.